Y bueno, vamos a ir arrancando, así no nos retrasamos Dale, y terminamos en hora y te liberamos. Así que bueno, bien. una mínima formalidad presentarte, Mili, obviamente sos nuestra amiga y nuestra compañera, Milagros Lescano, es médica cardióloga. Este, como es, ella es parte del comité de miocardiopatías de la Federación Argentina de Cardiología, ¿sí? Bueno, es staff de cardiología clínica y de imágenes acá en CEDIC, también en el Hospital Municipal. Y bueno, así que Miri, muchas gracias por ofrecerte a dar esta charla que es de las que nos importa, porque enfermedades cardiovasculares, digamos, es de lo que más hay y dengue es lo que se viene, Bien. digamos, si uno la quiere ver, sabemos que vamos a tener problemas con esto en el corto plazo y no vamos a saber qué hacer. Entonces Ujú. esto me parece fantástico la idea que tuviste de poder saber algo de este tema. Así que bueno, mil gracias y te escuchamos. Bueno, no, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Sí, es lo que se viene, ya se vino este año, pero ahora les voy a mostrar unos números, van a ver cómo esto va a seguir en crecimiento. Y básicamente quiero hablar o les quería comentar un poco por algo que me pasó a mí particularmente, con un paciente con dengue, que le dijeron que tenía un dengue clásico. Ahora después vamos a hablar un poquito brevemente de la clínica, pero sin ningún criterio de alarma ni nada, pero bueno, me dijeron que use paracetamol el ibuprofeno no, por el riesgo de sangrado. Pero bueno, yo tomo aspirineta, entonces, ¿qué hago con la aspirineta? Y bueno, ahí arranca todo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo hemorrágico en estos pacientes nuestros que tienen un riesgo trombótico y que están anticoagulados o doblemente antiagregados o con aspirineta principalmente? Después, brevemente recordar que va a haber afectación miocárdica y que hay casos descritos, ¿sí? En la literatura de miocarditis, de Takotsubo, ¿sí? En pacientes con dengue o pacientes que durante la viremia hacen insuficiencia cardíaca por una cardiopatía estructural previa, donde hay un deterioro transitorio de la función del corazón. Así que vamos a ver descompensaciones de insuficiencia cardíacas también. Digamos, per se por el virus o por la viremia, o en contexto de pacientes que requieran reanimación, ¿sí? Con volumen y pueden desarrollar por sobrecarga de edema de pulmón, insuficiencia cardíaca durante la infección, o sea que, digamos, el cardiólogo tiene un poquito de trabajo acá. Ya empezamos a ver, esto es de la semana pasada, del jueves creo que fue, fíjense, empiezan a haber noticias, empieza el calor y empieza a haber noticias del dengue en Argentina. Este año se adelantaron los casos autóctonos. Ya hubo un caso autóctono hace un par de días en Buenos Aires, con el serotipo 1 del dengue. Se importó un serotipo 4 que todavía no había circulación de ese serotipo en Argentina, también la semana pasada. Así que hasta ahora teníamos más o menos 190.000 casos reportados durante el año 2024, de este año. Pero bueno, ya empezamos a ver noticias del dengue. A modo de introducción, esto es rapidito, pero recordemos que es de la familia, el virus no es de la familia Flaviviridae, los cuatro serotipos, uno, 2, 3 y 4. Esto es súper importante, que por ahí hay un poco de confusión. Da inmunidad, digamos, permanente contra el mismo serotipo y por un periodo muy cortito de tiempo contra los otros, ¿sí? Y algo que a mí yo tenía erróneamente en mi cabeza era, bueno, si te agarra la primera vez, es como que medio la zafás y la segunda hay que tener cuidado por la complicación hemorrágica. La realidad es que no, es que ya la primera vez, la primera infección, ya con cualquiera de los serotipos puede desarrollar dengue hemorrágico o complicaciones, y más sobre todo si uno contrae el serotipo 2 y 3 son los que más mortalidad tienen y se asociaron a mayor casos de más gravedad. O sea que ya la primera vez puede ser algo de bastante riesgo. Mili, perdón, Rápidamente, perdón, perdón. sí, Gracias por el dato del sí, tema que uno no lee nunca. Entonces, ya primer episodio puede ser grave. Yo exacto, tenía así de escuchar que el segundo episodio era más bravo. Bueno, el primero ya puede ser grave. exacto, sí, sí, sí. Yo también tenía eso, igual está el doctor, después puede explicar más, el doctor Murici, pero la realidad es que sí, ya el primero puede ser grave, no necesariamente necesito dos veces. Fantástico. Eh,
Esto es también de Argentina, viendo, esto es la semana 31 del año pasado, a las 24 de este año. Fíjense que los serotipos más comúnmente que circulan es el 1 y el 2. El 2 está relacionado con mayor mortalidad. Hay algunos casos muy aislados de dengue de serotipo 3 y hubo uno hace poquito ahora del 4 que se importó de Cuba. Por esto es importante la charla, porque fíjense, en rojo son los casos de dengue de este año. Del lado izquierdo tenemos, eso es un gráfico de lo que es la región de las Américas y el otro es en Argentina. Fíjense el crecimiento de dengue que hubo este año. Impresionante. Aumentó muchísimo la incidencia. Y esto encima dicen que va a ser peor este año. Por ende vamos a tener conviviendo al dengue con nuestros pacientes, ¿sí? Esto a modo de, nada, que sepan que este año, de más o menos desde febrero hasta junio de este año, en Bahía Blanca hubo aproximadamente 200 casos de dengue y 53 fueron autóctonos de esos 200, ¿sí? Así que tenemos pacientes ya que van a ser dengues autóctonos y también la gente viaja. O sea, no solamente que decís Bahía Blanca, la gente viaja, pero ya hay casos autóctonos en Bahía Blanca, ¿sí? Así que esto fue, como les digo, desde febrero hasta junio de este año. Ahora todavía no hay casos reportados todavía. Dos palabras de la clínica. Tienen que recordar, esto es importante, que el periodo de incubación, que puede durar hasta 14 días, promedio una semana, es asintomático en su mayoría, pero el paciente ya tiene la viremia, o sea, tiene virus, y si lo pica el mosquito y lo transmite, o sea, hacia otro, pica a otro individuo, ya va a transmitir. O sea que el paciente asintomático puede transmitir la enfermedad, ¿sí? Con respecto a las manifestaciones extracardíacas, ya los conocen, las han escuchado, pero desde el punto de vista cardíaco quería remarcar que no nos olvidemos, estos pacientes pueden hacer miocarditis Takotsubo y, como les dije, insuficiencia cardíaca, y como aumenta la capilaridad y hay fuga extravascular, también puede haber signos dentro de los de sobrecarga del derrame pericárdico, que hay bastantes casos reportados así en literatura que estuve buscando de derrame pericárdico en contexto de pacientes infectados con dengue. Tenemos que tener en cuenta, según estas normativas que es de la Organización Panamericana de la Salud, que hay tres grandes grupos de dengue, digamos, de manifestaciones o de síndromes del dengue que tenemos. Por un lado, el dengue, que es el que llaman sin signos de alarma, que es el paciente que tiene fiebre, que le duele la cabeza, que tiene la esmiortralgia, el dolor retroocular, que puede tener un poquito de leucopenia, puede haber petequias, pero no tiene nada más que eso. Ese es el paciente que nosotros podemos llegar a manejar con paracetamol, hidratación por ambulatorio. Ahora fíjense que lo llaman o lo clasifican como dengue con signos de alarma. Y acá fíjense qué importante nosotros que podemos tener estos pacientes, que tiene que tener fiebre o alguno de estos, fiebre no, perdón, fiebre más uno de estos. Dolor abdominal, vómitos, pero fíjense, acumulación de líquidos, o sea, pacientes que podemos ver con edema o sobrecarga de líquido, que empezaron con sangrado de mucosa, generalmente es epistaxis o gingivorragia, o pacientes que tienen alteración, bueno, ya de la conciencia, de cómo están más letargados o irritables. Y hay un dato muy importante que es el aumento progresivo del hematocrito. Y esto ahora van a ver por qué también lo puse en rojo. ¿Sí? Ese paciente que tiene alguno de estos puntos tiene que ser internado, no lo puedo manejar en la casa. ¿Sí? El paciente que tiene sobrecarga hay que internarlo. El paciente que le hacemos un laboratorio aumentó el hematocrito y ahora van a ver por qué tenemos que internarlo. Y el último, que generalmente no lo vamos a ver nosotros, ya es el que está con un shock o séptico, está en la terapia, pero esto, bueno, no me voy a demorar acá porque generalmente no es el que vamos a ver habitualmente. Pero fíjense que el grupo B1, que entraría en el dengue sin signos de alarma, que uno lo podría manejar en la casa, ojo, porque dice que posiblemente pueda tener que ir a ser internado. ¿Y cuáles son esos pacientes? Fíjense que dentro de lo que nos correspondería a nosotros, el hipertenso y el diabético, quizá por ahí no lo interna, pero lo maneja, digamos, con mayor alerta o con mayor seguimiento de laboratorio, ahora vemos por qué. Y el paciente que está en tratamiento con anticoagulantes también lo pone dentro de este grupo, ¿sí? Remitido a una, digamos, a una sala donde se maneje el dengue o a internación. ¿Por qué? Porque se vio que tenían mayor mortalidad. Así que fíjense que si bien no están como internación, digamos, de una, son los pacientes que probablemente requieran, o sea que los tenemos que seguir más de cerca. Entonces acá es donde entra nuestro problema, que son, como siempre, el riesgo de trombosis versus el riesgo hemorrágico del dengue, ¿no?
Y como nosotros sabemos, en Argentina están descritos aproximadamente 45.000 infartos por año y estos pacientes que requieren doble antiagregación plaquetaria. Después se sabe que 1 a 2% de la población en general está anticoagulada por fibrilación auricular, pero no conocemos cuántos están anticoagulados por TEP, por TBP, por otras causas. Y tampoco se conoce cuántos pacientes están con tratamiento con aspirina. Y en contra de esto tenemos el riesgo hemorrágico del dengue, que tenemos ya solamente este año, hasta junio, reportados 190.000 casos en Argentina. Entonces, fíjense que si encima vamos a tener más dengue, con las cifras de todos los pacientes que toman aspirineta, anticoagulados o antiagregados, como digo yo, van a convivir dos patologías que no están nada bueno y el riesgo puede ir aumentando. Entonces, ¿por qué se da el sangrado? O sea, ¿por qué el sangrado puede ocurrir en el dengue? Bueno, la realidad es que es multifactorial. No hay mucho detalle de esto, pero sí se sabe que es por plaquetopenia, que ya eso es lo que más todo el mundo conoce. ¿Por qué hay plaquetopenia? Porque hay liberación de citoquinas que producen plaquetopenia, porque hay disfunción endotelial, porque hay pérdida de proteínas como la proteína C y S por fuga de los capilares, porque hay aumento de la actividad pirinolítica por el dengue, por el mismo virus. ¿Y por qué coagulopatía por consumo? O sea, la plaquetopenia no es solo lo que da el sangrado. De hecho, hay pacientes con 20.000 plaquetas que no sangran, entonces es bastante más complejo. Y lo más complejo es predecir qué paciente van a ir a la hemorragia. Entonces, por eso es importante lo que yo remarcaba del hematocrito. Fíjense que si bien dijimos más o menos 5 o 7 días periodo de incubación, empieza la enfermedad desde el día 1 y fíjense que nosotros nos va a interesar o vamos a tener que monitorear y estar bien atentos a aquellos pacientes que están con tratamiento anticoagulante o antiplaquetario entre el día 3 y el quinto día. Tercer y quinto día es la fase que se le llama crítica, que es donde empieza a caer la plaqueta y aumentar el hematocrito, sube el hematocrito porque hay fuga, extravasación de líquidos, ¿sí? Entonces acá es donde yo tengo que tener alarma, que son esos pacientes que hicieron fiebre, toda la clínica, que por ahí se mantiene su febrilo, empezó a bajar la fiebre, pero el día 3 es la fase crítica, más o menos del 3 al quinto día, que tengo que estar en alarma. Entonces vamos a ver el caso más común. El caso, digamos, que toma aspirineta, tiene dengue, no tiene ningún signo de alarma, que va a ser por ahí quizá lo más frecuente, y me dicen, me suspendieron o me dijeron que no tome ibuprofeno, que me maneje con paracetamol por el riesgo de sangrado y yo tomo aspirineta. ¿Qué le decimos a esos pacientes que no tienen un riesgo trombótico elevado? Que la suspendan durante la primera semana, o por lo menos durante los primeros 5 días, que ya vimos que entre el tercero y el quinto es la fase crítica, ¿sí? Y luego se le podría reiniciar. No está escrito si se le hace laboratorio antes de iniciar, supuestamente lo suspendés una semana y lo reiniciás. Ese sería el escenario más, digamos, simple, más básico, quizá el más frecuente. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente, su riesgo de trombosis es más alta? ¿Sí? Los pacientes que tuvieron una angioplastia, un evento, un síndrome coronario agudo, requirieron angioplastia, estamos antes de los 6 meses, pacientes que están anticoagulados por una FA con algo de riesgo tromboembólico o pacientes con válvulas protésicas, anticoagulados. Bueno, ¿qué hacemos con esos pacientes? Lo ideal es pedirle un laboratorio y por sobre todo, como les dije, por eso es tan importante ese gráfico, hasta el quinto día que terminaría, digamos, la fase crítica, ¿sí? Monitorear con hematocrito y coagulograma a estos pacientes. Hay bastante escrito de qué hacer, por eso ahora vamos a ir viendo desde el paciente más, digamos, tranquilo, sin signos de alarma, hasta el paciente con sepsis que termina internado. Esto es lo que hice yo es leer y hacer un resumen de todos esos artículos, básicamente en pacientes que no están en terapia, ¿sí? Son pacientes que están en la casa o que los tuvimos que internar porque tuvieron alguna alteración en la coagulación o algún sangrado de epistaxis o gingivorragia, pero no son pacientes graves. Entonces, básicamente acá lo que prima es el coagulograma y el tiempo de la angioplastia o del síndrome coronario agudo en cuanto a la doble antiagregación y el tiempo, ¿no? Porque ahí eso va a definir el riesgo de trombosis. Entonces, primer escenario, plaquetas más de 100.000, ring normal. ¿Qué pasa si el paciente tiene una angioplastia antes de los 3 meses? Vamos a continuar con la doble antiagregación plaquetaria. Ahora nos alejamos un poquito de la angioplastia, de los 3 a los 6 meses, recomiendan continuar con clopidogrel o aspirina, principalmente prefieren clopidogrel, y ya pasado los 6 meses de la angioplastia,
podemos continuar con aspirina sin clopidogrel. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene menos de 100.000 plaquetas y el RIN está entre 1.2 y 1.4? Lo mismo, si el riesgo de trombosis es muy alto porque hace menos de 3 meses que tiene la angioplastia, vamos a dejarlo con doble antiagregación, y esto acá para mí es la novedad. Si ven hay trabajos que dicen 30.000 el punto de corte, estas guías de la Sociedad Europea dicen que por debajo de 20.000 deberíamos dejar la aspirina. Por debajo de 20.000 no deberíamos suspender nada, o sea, sino dejarle con aspirina al menos, entre los 3 y los 6 meses, donde ya el riesgo de trombosis obviamente es un poquito menor. Le dejamos clopidogrel y si tiene menos de 20.000 plaquetas, solo aspirina, y si el riesgo ya es menor de trombosis, más allá de los 6 meses, aspirina o clopi, y si caen mucho las plaquetas debajo de 20.000, nada, ni aspirina ni nada. Dejarlo sin antiagregación. Y aún con el coagulograma más alterado, más de 1.4 de RIN y menos de 100.000 plaquetas, también me voy a un riesgo de trombosis alto entre 1 y 3 meses, doble antiagregación, menos de 20.000 plaquetas, dejar la aspirina o clopidogrel, y más allá de los 3 meses que esté con aspirina o clopi y se caen más allá de las 20.000 plaquetas, suspender todo. O sea que como concepto acá, menos de 20.000 plaquetas yo suspendería todo hasta la aspirina, solamente dejo por lo menos aspirina en aquellos pacientes que están coagulopáticos pero que la angioplastia fue muy reciente, ¿sí? Hasta los 3 meses. No sé si quedó claro esto, igual esto es para que les quede y lo consulten cuando tengan el paciente, digamos, con dengue y con doble antiagregación. Y el otro escenario, que sería el tercero, es el paciente anticoagulado, ya sea por FA, anticoagulado por hipertensión, por lo que sea. En general, recomiendan suspender y hacer puente con heparina. Eso es lo que se recomienda siempre, en general. Aún encontré esto que decía que si está con los 9 anticoagulantes orales, cuando las plaquetas son más de 100.000 y el RIN está entre 1.2 y 1.4, uno podría continuar en dosis habituales con el estricto monitoreo de las plaquetas, hematocrito, como dijimos inicialmente, pero en general dicen, mira, mejor suspender y seguir con heparina, y si está con síndrome o warfarina, esperar a que normalice el RIN para hacer el puente con heparina. Todo esto mientras dure el dengue, ¿no? Después ya volvemos a la dosis habitual. Y si las plaquetas caen por debajo de 100.000 y el RIN es más de 1.4, prefieren heparina en dosis intermedias o profilaxis, salvo que el riesgo trombótico sea muy alto, como por ejemplo tener una válvula protésica mecánica tricuspidia, y ahí se sigue igual con heparina, ¿sí? En dosis completa dividida en dos dosis, como habitualmente se da. ¿Y cuándo suspendemos del todo la heparina? Cuando las plaquetas caen por debajo de 30.000. Ahí se suspende completamente la heparina y queda sin heparina el paciente. Esto es lo mismo, mucho más engorroso, pacientes que están en terapia, que se les hace un SOFA y un score, pero esto lo voy a pasar por una cuestión digamos, de que no es tan frecuente lo que vamos a ver nosotros, pero lo pueden tener para consultar si hay algún paciente internado y que esté en terapia. Es exactamente lo mismo, nada más que puntúa si tiene riesgo de falla hepática, renal, bueno, el SOFA de la terapia con la coagulación, y hace ahí todo depende del riesgo de trombosis, sangrado y la sepsis del paciente, pero es un poco más engorroso, que no viene al caso de charlarlo hoy, porque no es lo que más frecuente vamos a ver. Así que resumiendo, el paciente puede estar con aspirina, con doble terapia o anticoagulado, de acuerdo al riesgo de sangrado o al riesgo de hemorragia, es lo que voy a hacer, teniendo en cuenta cuánto tiempo fue en caso de que esté doblemente antiagregado la angioplastia, y cuántas plaquetas y cómo es el RIN de ese paciente, ¿sí? El punto de corte, más o menos, recuerden, 30.000 plaquetas y los 3 meses primeros de la angioplastia, que es el mayor riesgo de trombosis. Ahí es donde por ahí uno, por así decir, la inercia o lo que uno piensa, uno dice, menos de 20.000 plaquetas, no le dejo ni aspirina, no. Si hace 3 meses que fue la angioplastia, está indicado dejar la aspirina. Esto también se los dejo porque es para consultar, igual que los cuadritos, pues por ahí ahora uno no se acuerda a simple vista, pero bueno, lo tienen para consultar. Y 2 palabras de vacunación, porque también fueron preguntas de consultorio: ¿qué hago? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? Bueno, recordemos que la vacuna que hoy está aprobada por ANMAT desde el año pasado es la Qdenga, que es del laboratorio Takeda. Los datos de seguridad se van a terminar de presentar en el año que viene, en 2025.
Recordemos que son 2 dosis. Entre cada dosis tiene que haber 3 meses de espacio, ¿sí? De diferencia. Es subcutánea, por el tema que existió anticoagulado, es subcutánea. Es un virus vivo y atenuado, protege para los 4 serotipos de dengue y está indicada a partir de los 4 años hasta los 60. En mayores de 60 no es que esté contraindicado, pero no hay datos. Seguramente van a salir, pero hasta ahora la indicación es hasta los 60 años. Recordemos que como toda vacuna virus vivo atenuada, en embarazadas, lactancia y inmunodeprimidos está contraindicada. Y otra de las preguntas fue cuánto espero si tengo dengue en poder ponérmela. Más o menos son entre 3 a 6 meses de haber tenido dengue que uno puede vacunarse. Esas son las indicaciones. Después por el paciente van a empezar a preguntar. Como conclusiones, vamos a tener este virus en Bahía, ya lo tuvimos este año, va a seguir y va a seguir en crecimiento en toda la Argentina. El escenario quizá más frecuente sea el paciente con bajo riesgo que tome aspirineta y tenga dengue. ¿Qué hacer? Ya dijimos, una semana suspendemos, después reiniciamos. Vamos a tener que ir a consultar la tablita para aquellos pacientes que estén doble antiagregados, anticoagulados con alto riesgo de trombótico y que estén coagulopáticos o que caigan un poquito las plaquetas. Los que estén anticoagulados, recuerden que en su mayoría es mejor manejarlos con heparina. Pidamos coagulograma y hematocrito a los pacientes hasta el quinto día, eh, teniendo en cuenta la fase crítica entre el tercer y el quinto día. Recordemos que hay manifestaciones cardiológicas, que podemos tener pacientes que los tengamos que internar por sobrecarga de volumen, y que bueno, la realidad es que hay evidencia limitada de cómo manejar estos pacientes, sobre todo en Bahía Blanca, que no hemos tenido todavía un manejo, no tenemos experiencia, y creo que lo más difícil es saber o poder predecir qué pacientes van a desarrollar el dengue hemorrágico o alguna complicación hemorrágica, pero bueno, vamos a tener que por ahora hacer control estricto de laboratorio y internar quizá pacientes como los puse, los que tienen signos de alarma o anticoagulados con un poquito de plaquetopenia, para ver, bueno, la verdad que todavía no tenemos el manejo estricto de estos pacientes y no sabemos muy bien, no tenemos experiencia, así que vamos a tener que estar viendo los cuadritos y pidiendo laboratorio y bueno, y ver qué pasa este año, porque la verdad no sé cómo nos va a tratar, pero dicen que aumentan los casos de dengue, está previsto que va a haber bastantes casos. No sé qué dice el doc epidemiológicamente, pero se esperan más casos. Excelente, Mili, excelente, buenísimo. Mil gracias porque la utilidad de esto es tremenda, tremenda. Así que, Diego, qué bueno que estás. Gracias por compartir con nosotros este momento. Em, Hola, hola, gracias por invitarme, ¿me escuchan? Sí. sí, 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 sí. Sí, sí. Y bueno, excelente, excelente la charla, muy, muy concreta, como nos gustan las charlas que sean, con mucha capacidad para poder darla y realmente yo aprendí muchísimo porque no tenía idea cómo manejar estos pacientes que seguramente vamos a tener. Respecto a lo que va a pasar, bueno, me parece que es lógico pensar que va a haber muchos casos, pero yo no sé bien, porque uno, como dijo ella, cada caso de dengue sintomático hay 5 o 10 casos asintomáticos, entonces capaz que, y después hay muchos que no se diagnosticaron, entonces yo creo que ya tuvimos muchos casos de dengue que ocurrieron en todo el país, y en el país tuvimos dengue uno y dengue 2, entonces bueno, si sigue circulando con el dengue uno en una ciudad, va a haber menos riesgo, porque los que están más con mayor susceptibilidad a tener dengue, que son las personas jóvenes o las personas que están en etapa laboral, capaz que ya lo tuvieron. Y realmente no sé, hoy por hoy las ovitrampas de Bahía Blanca no están dando presencia de la Aedes, así que tal vez, capaz que se dio el milagro de que la gente empezó bueno, a tratar de no tener elementos donde puedan crecer los mosquitos. Pero yo realmente no sé qué va a pasar realmente. Pero bueno, asumamos como que va a haber más casos. Entonces yo creo que lo más importante es saber, como dijo la doctora, que con el segundo caso de dengue que puedo tener yo, no es que me aumenta significativamente el riesgo de tener dengue grave. Supongamos el riesgo de dengue grave o de dengue que requiere internación es el 5% de los casos sintomáticos, la mortalidad es el 0,05. Tal vez que entonces si yo tengo un segundo dengue, puedo subir un poquito, decir, bueno, la mortalidad es el 0,1, está bien, como valor de crecimiento es un valor alto, pero desde el punto de vista clínico
no me impacta tanto porque va a ser realmente pocos casos de dengue grave por haber tenido un segundo, pero no es que de 0,05 de mortalidad se me sube a un 10% y del 5% de internación se me sube la internación a un 30% cuando tengo dengue, un segundo dengue. El otro tema es que cuando hablamos de dengue grave no es solamente hemorrágico, ojo, los pacientes a veces tienen dengue grave porque tienen hipotensión y tienen insuficiencia respiratoria o encefalopatía. No es solamente la hemorragia lo que le da la gravedad al paciente. Así que eso es otra cosa importante a tener en cuenta y por eso los signos de alarma, ¿no? Me parece que lo que no podemos permitir nosotros cuando estamos armando una institución para trabajar sobre el dengue es que tengamos una persona que llega con dengue grave porque no tomó la suficiente precaución en su casa como para no tenerlo, porque es muy importante que la gente consuma de 4 a 5 litros de líquidos por día, que pueden ser de agua, de jugo, de té, lo que más le guste, pero eso es un requisito fundamental. Y después, todos los pacientes tienen que tener los signos de alarma escritos cuando le hacemos el diagnóstico. El paciente se va del hospital o se va del centro donde se haga el diagnóstico con un papel que diga, bueno, todo el tema de evitar la picadura de mosquito, de usar repelente, insecticidas, que ese tiempo dura, como dijo la doctora, hasta 5 o 6 días. La viremia no es muy larga, desde la fecha de inicio de síntomas, la viremia son 5 o 6 días, o sea que no es tanto tiempo, pero una vez que baja la temperatura, es cuando el paciente puede tener los signos de alarma y ahí es cuando tiene que concurrir a una institución para que sea internado. Si ese paciente va tarde a la internación, porque nadie le alertó acerca de que los vómitos persistentes es un signo de alarma, el dolor abdominal es un signo de alarma, ahí es donde nos tenemos que avergonzar por no haber hecho las cosas bien como sistema de salud, que eso es lo que tenemos que tratar de implementar en todos los hospitales. Eh, Después, con respecto a la vacunación, yo creo que el principal problema que tenemos ahora es que no hay en el mercado, pero la vacuna a mí me parece que es muy eficaz. Los datos de los trabajos pivotales demuestran que baja la incidencia de enfermedad sintomática y enfermedad grave entre un 60 y un 70 a 90% para la enfermedad grave. Así que la vacuna es muy eficaz. Hasta ahora da una protección cercana a 5 años, 4 y monedas. Estamos esperando a ver año tras año qué va pasando con los trabajos pivotales, pero uno debería pensar, conociendo cómo funcionan las vacunas y cómo funciona nuestro sistema inmune, que nosotros nos inmunizamos y después tenemos alguna enfermedad porque nos picó el mosquito, eso va a servir como un booster, como para no tener enfermedad grave y seguir teniendo inmunidad. A mí me parece que la inmunidad con esas 2 dosis va a ser permanente, pero es lo que yo supongo, pero vamos a ver qué dicen los trabajos. La vacuna, acuérdense que es un virus atenuado, entonces, bueno, se comentó el tema del embarazo y del inmunocomprometido, pero los trabajos dicen que el 50% de los pacientes tienen viremia, o sea, el paciente puede tener al tercer, quinto día un cuadro febril, artromialgias, y pueden hacer rash también debido a la vacuna. Así que eso puede confundir un poquito porque uno no sabe por qué tiene el rash y fiebre, pero bueno, en ese caso, bueno, hay métodos diagnósticos donde uno puede definir si fue por la vacuna o fue una enfermedad verdadera, ¿no? Así que bueno, la vacuna esperemos que podamos tenerla. Yo para los que viven en Bahía Blanca y no viajan a zonas de riesgo, no la estoy aconsejando, pero bueno, hoy en día es muy habitual que todo el mundo viaje a AMBA, por lo tanto, si es una persona que viaja a AMBA y tiene programado un viaje de más de 7 días, pero va a ser una vez en la vida nada más, una vez en el año, tal vez esa persona no sería tan necesario, ¿no? Además habría que ver, a ver las comorbilidades que tiene y cuáles son los riesgos de que llegue a tener dengue. Pero si es una persona que viaja por trabajo periódicamente y está durante más de 5 o 7 días en el lugar en el AMBA, bueno, ahí sí tendría indicación de aplicarse la vacuna. Después, con respecto a los más de 60 años, realmente no hay trabajos que digan que es peor, a lo sumo pueden tener menor eficacia la vacuna, pero por ejemplo en Europa se da sin límite de edad hacia adelante. Así que, bueno, si bien lo estándar es 60 años como máximo, nosotros no tenemos problema en indicarlo a una persona que tiene riesgo o que quiere vacunarse, de vacunarlo si es que no tiene comorbilidades de riesgo o inmunodepresión.
Buenísimo. Y la vacuna, lo dijo Milagros, pero me quedó duda. Yo me la doy hoy y la inmunidad, ¿cuándo la desarrollo? ¿Es algo Sí, bueno, rápido? sí, sí. Sí, 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 en 14 días ya hay inmunidad suficiente, ¿eh? Bien, Y en cuanto a la duración de la inmunidad, es cuando uno pide siempre la vacuna de refuerzo. Pero claro. uno si tiene un viaje programado y se vacuna ahora y va a Brasil dentro de 2, 3 semanas, bueno, no estaría mal que se vacune ahora. Va a llegar con protección, digamos, ¿no? Pero igualmente, bueno, donde esté siempre trate de usar las medidas preventivas de, de rutina, como es, bueno, cubrirse la piel con la mayor cantidad de ropa posible, usar ropas claras, usar repelente cada 6 horas si es que lo consigue, comprar, digo yo, no sé qué va a pasar. Este, pero en general, cuando uno está en la playa no es un ambiente propicio para el mosquito está en un lugar que siempre tiene que haber sombra, tiene que haber humedad, y el mosquito generalmente circula a la mañana muy temprano o a la tarde o al anochecer. Así que uno como consejo le diría, bueno, si va a ir a una playa, trate de no andar por la ciudad, digamos, a la noche, ¿no? Que ahí cuando más riesgo tiene de picadura o de usar repelente en ese caso. Pero sí puede estar en la playa tranquilo porque en el sol no es un ambiente donde el mosquito esté circulando con frecuencia. Lo mismo con las piletas que tenemos en nuestras casas, digamos. Este, el mosquito, las piletas generalmente están en un ambiente donde hay sol y no es frecuente encontrar mosquitos o huevos de mosquitos en las piletas. El problema son los reservorios de un frasco donde hay una planta que está en un rincón donde hay sombra, ahí es donde se genera el problema y esos son los lugares que tenemos que eliminar de nuestras casas, ¿no? La, la, la campaña que habla sobre vaciar, tapar, desechar o dar vuelta cualquier reservorio que tengamos en nuestra casa, es una buena campaña como para que la gente, bueno, además de estar instruida respecto a esa campaña, sea bien educada y lo haga en su casa. El principal problema que tenemos es eso, que no se está haciendo, y yo no sé si la gente en los patios lo está controlando. De hecho, en la municipalidad se hacen, cuando aparece un caso de dengue o lo que se hizo hasta ahora, cuando aparece una EDES, se visita a 9 manzanas a la redonda a ver si hay Aedes en toda esa superficie, y en el 30% de las casas solamente se puede ingresar, en el 60% no se puede ingresar porque no los dejan ingresar o no hay nadie cuando tocan timbre. Entonces, bueno, estamos un poco limitados y entonces tenemos que apelar a la responsabilidad del ciudadano. Acá no es responsable la municipalidad o el Estado nacional o provincial. Acá debe ser responsable el ciudadano de que esa persona tenga un hábitat donde vive adecuado como para que no haya reservorio de mosquitos. Porque hoy es el dengue, pero mañana va a ser el Zika, seguramente el chikungunya. Ahora apareció otro bicho que es el oropouche, que es un virus que lo transmite el mosquito Culex. El mosquito Culex es el mosquito que conocemos de toda la vida. Es el mosquito que a la noche no te deja dormir porque hace ruido y que nos pica cuando estamos durmiendo. El mosquito del dengue no hace ruido cuando vuela, pero el que hace ruido es el Culex. Y entonces el mosquito Culex, junto con los tábanos, está generando una epidemia de oropouche, sin H, si lo quieren googlear, en Brasil. Hay miles de casos de virus de oropouche ahora en Brasil. Es un virus que se documentó en el año 55 en Trinidad Tobago. Y el gran problema es que si ese virus, bueno, que da un cuadro parecido al dengue, pero si afecta a una embarazada, le puede traer problemas muy serios al niño. Entonces le puede dar malformaciones congénitas muy graves, cosa que no ocurre con el dengue, por suerte, pero sí ocurre con el virus Zika. ¿Se acuerdan que el virus Zika es el que se hizo famoso en Brasil, la cantidad de chicos que nacían sin encéfalo? Bueno, el oropouche también genera problemas. Así que bueno, hoy es el dengue, pero mañana puede ser cualquier otro mosquito. Por eso es la importancia de no tener reservorios como para poder aumentar la cantidad de mosquitos. Otra cosa importante es que los charcos que hay en la calle no producen mosquitos, dengue, no producen, perdón, Aedes aegypti, que es el mosquito del dengue. Porque el mosquito del dengue necesita que ese acúmulo de agua sea un agua limpia y esté contenida en un envase que le brinde una pared. El charco no tiene pared y es un agua sucia. Entonces ahí no hay Aedes aegypti. Yo insisto esto porque la gente muchas veces dice, sí, me dicen de que limpie el patio,
pero en mi casa, en mi barrio está lleno de charcos. Entonces, ¿por qué no se preocupan los charcos? Siempre la idea es poner la responsabilidad en el municipio o en el vecino, pero no, ahí no va a haber mosquito de allí. El mosquito de allí necesita agua clara, limpia, en un envase que le dé una pared, como para que en esa pared del frasco, ahí se pongan los huevitos. Así que eso es lo que tenemos que tratar de desterrar, o al menos taparlo, o lavarlo, o darlo vuelta. Ahí terminé yo. Buenísimo. La verdad, más útil, imposible, imposible. Diego, muchas gracias por toda la información. Y Cosita más, una cosita más. Bueno, ustedes sí, van a tener casos donde van a querer, yo necesito que no todos los casos de dengue pasen por el infectólogo o los médicos de guardia. Ustedes van a tener casos por ahí de sospecha. Entonces, bueno, lo más importante es tener una ficha de notificación de casos, porque sin eso ningún hospital, en ningún sanatorio, le va a procesar la muestra. Eso es fundamental porque esa planilla tiene que ir bueno, al municipio. Entonces, es una planilla que se llena donde lo más importante es poner la fecha de inicio de síntomas, porque en base a la fecha de inicio de síntomas es donde tiene importancia un negativo o un positivo de las determinaciones que se hacen. Las determinaciones que se hacen son, dentro de la viremia, que son los primeros 6 días, se hace la PCR para el virus herpes, que tiene un costo que yo no conozco, pero debe ser 50.000 pesos, o si no, se hace la determinación del antígeno NS1, que es un antígeno que corre igual que la viremia. Entonces, es un antígeno que si da positivo, lo va a dar dentro de los primeros 6 días, ahí ya hacemos diagnóstico de dengue. Eso lo Después puse la ahí, IgM, va a quedar. ¿cómo? No, que les digo que lo pasé porque por cuestión de tiempo para no aburrir con datos, Claro, pero está ahí depende cuándo empezó el síntoma, qué pedir, si de RT-PCR o la inmunocromatografía del antígeno, eso está todo, por si llegan a claro, tener, somos médicos y también nos preguntan, no es que solo claro, vienen claro. ahí. La IgM da positiva, ya después cuando baja el NS1, aumenta después del sexto día la IgM. Así que con esos dos son los que podemos hacer el diagnóstico. Por supuesto que a veces van a ocurrir dudas, un paciente suma mucho para tener dengue y nos da negativo, bueno, ahí ya después es donde empezamos a ver cómo varía la IgG, pero bueno, siempre es bueno entre esos casos, bueno, guardar el suero y ver cómo se procesa, o en esos casos sí avisarnos a nosotros que va a pasar pocas veces. buenísimo. Mili, acá Fernando quiere si podés poner la diapo esa que donde tenés según los días. Esa, perfecto. Yo ahí hago una captura. Excelente. Bueno, la verdad, Diego, muchísimas gracias por tus aportes valiosísimos. Y Mili, Bueno, muchísimas gracias por esto que nos es tan útil. Ahora sabemos para dónde disparar, que siempre ya tomé capturas de todas las Sí, la info. tablita, para no acordárselo de memoria, pero para tener. Exactamente, ya las tengo, me la voy a quedar porque va a ser fundamental, fundamental. Gracias, Recontra útil. Gracias, Diego. Gracias, Mili. Excelente, buenísimo. Gracias, Doc. Y nos vemos la semana que viene con gracias, gracias. el último Ateneo del año. Un abrazo Gracias, a Mili. todos, muy buen Gracias. fin de semana. Gracias, buena charla, Mili. Gracias, Doc. De paso.